noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo me les ha ido? Muy Muy bien, bien. gracias a Muy Dios. bien, Buenas noches, gracias. gracias a Dios y Bien, a la gracias Virgen. a Dios. Bueno, podemos abrir la cámara y saludar. Qué dicha que ya está aquí otra vez bien. Gracias a Dios, don Ernesto. Aquí estamos ya de regreso. Bendito Dios. Un Gracias gusto a Dios. compartir con cada uno de ustedes. Amén. Bien, vamos a ver si alguno de ustedes me comenta un poquito que vieron la semana pasada. ¿Cuál fue el tema? ¿Se acuerdan quién lo dio? Douglas, Douglas. ¿Y de qué nos habló Douglas? Douglas nos dio una introducción de este curso que estamos iniciando, curso sumamente importante. ¿Alguien recuerda cómo se llama el curso? Pueden abrir el micrófono sin ningún temor, ¿verdad? Hoy es día de participación. Yo con mucho gusto, pero yo no participé esta vez porque estaba con la programación de las fiestas patronales, por eso no pude participar. el llamado. Ujú. Hace 8 días. ¿Sí? No. Daba una introducción, pero ¿cómo se llama el curso? Remar mar adentro. Remar mar adentro. Muy bien, remar mar adentro. Duc in altum, ¿verdad? Y es un tema, pues, que especialmente desarrolló lo que es el Papa, eh, su santidad, Juan Pablo II, ¿verdad? Y hay una encíclica, Nuevo Milenio Ineunte, donde el Papa, pues, habla de todos estos aspectos de rema mar adentro. Y hoy vamos a ver algunos elementos de este remar mar adentro. Entonces, yo les pido que estemos muy atentos, muy participativos, para que me ayuden a desarrollar el tema, ¿verdad? Ok. Y el primer tema de este curso precisamente se llama el llamado. Entonces, Dugin Altum, rema o boga, mar adentro, y el llamado. Hay dos aspectos que nosotros podríamos considerar y que es muy importante, ¿verdad? Si nosotros leemos lo que dice la palabra de Dios, que lo vamos a hacer, remamar adentro lo que Jesús le dice a sus discípulos después de que han tenido una noche infructuosa de pesca. Entonces Él les dice, vayan más allá. Pero también, en un sentido más teológico, podemos decir, cuando se nos dice boga mar adentro, rema mar adentro, es mira más adentro de tu vida. Tienes que profundizar más en tu corazón, tienes que profundizar más en tu espiritualidad, tienes que ir a lo más profundo de todo tu ser, ¿verdad? Entonces es una invitación del Papa, es una invitación de Jesús, especialmente, ¿verdad? A través del Evangelio, para que podamos interiorizar. ¿Verdad? Aquellos hombres tuvieron una pesca milagrosa, una pesca maravillosa, pero cuando nosotros profundizamos en cada uno de nosotros, cuando nosotros buscamos en lo profundo de nuestro corazón, es donde encontramos las cosas más lindas, más maravillosas. Y a mí me gustaría, bueno, ya les dije que hay que abrir los micrófonos, ¿verdad? Que hay que estar participativos esta noche. Me gustaría que alguno de ustedes en este momento bogue mar adentro
y recuerde un aspecto bonito que le haya pasado en su vida, no precisamente que tenga que ser algo completamente espiritual, ¿verdad? Sino un acontecimiento maravilloso de su vida. Entonces, boga mar adentro, profundiza y extraemos en este momento un recuerdo extraordinario de algo maravilloso que nos haya pasado. ¿Quién tiene una bonita experiencia que nos cuente? ¿Alguno con una bonita experiencia? Estamos pensando, yo creo. Vamos Buenas pensando. noches, bendiciones para todos. Buenas noches, Katia. Creo que las bonitas experiencias se viven todos los días, pero momentos de verdad que en las que hemos sentido la presencia del Señor, en las que el Señor nos ha llamado a servir. Hace muchos años siempre mi sueño fue participar en el ministerio musical y por ciertas cosas pues no se daba, ¿verdad? Pero ya porque tenía mis hijos pequeños y todo, pero ya tengo bastantes años de ser miembro de un ministerio musical junto a mi esposo y a una compañera. Y solo el hecho de no solamente llevar el rosario, rezos del niño, sino también oración, porque siempre me ha gustado antes de dar la bendición de cada rezo, hacer una pequeña oración, ya sea por el alma de la persona que estemos rezando, por el rezo del niño en acción de gracias, por todo lo que nos da el Señor. Entonces creo que todo en el momento indicado, de verdad, cuando el Señor nos llama, pues a veces nos queremos apresurar y el Señor nos dice, no, un momento, cuando es el tiempo, ahí va a ser y así es y ahora pues me siento muy agradecida de verdad con el Señor porque me tiene ahí y llevando no solamente el canto, sino también la palabra del Señor. Siempre me gusta escuchar el evangelio del día para muchas veces hablar de eso en la oración y a veces pues la gente queda muy motivada. Muchas gracias. Excelente, excelente. Voy a pedirle a doña Carmen, doña Carmen está de cumpleañera y aquí la tenemos. Entonces voy a aprovechar un momento, doña Carmen. Vengo llegando en misa y estaba comiendo. No importa, doña Carmen, más bien ahora la cámara. Que compartan gallito. Ay, no, es que venía tan rápido y llegué y dije, voy a comerme algo mientras empieza. Bueno, Y me pescaron. nuestra hermana doña Carmen está cumpliendo años. Muchas felicidades, Carmencita, que el Muchas Señor le gracias. siga bendiciendo y que el Señor le dé muchos años llenos de su gozo, de su alegría y de su felicidad. Carmencita, si usted boga mar adentro, así un poquito, un aspecto solamente, cuénteme un aspecto de ese bogar mar adentro. Bueno, el, el bogar mar adentro nos trae, nos trae mucha alegría, pero no todo es alegría, o sea, no todo es paz, no todo es gozo. El remar mar adentro, tenemos también que saber que el Señor eh, nos está dando esa barca y ese remo para poder evangelizar, para poder llevar la palabra, pero en ese mar vamos a encontrar nuestras dificultades y a veces nos pasa como Pedro, ¿verdad? Cuando no se sintió tan inseguro de que no podía caminar que, plum, como que se hundió, ¿verdad? Y nosotros a veces pues sentimos como ese querernos hundir,
pero siempre el Señor nos va a permitir que con esas redes que llevamos vamos a salir con muchos frutos, pero no son frutos para nosotros, son los frutos que el Señor nos permite ver en las comunidades, en las personas, en fin, a veces incluso hasta en la misma iglesia, ¿verdad? Pero el llamado es fuerte. Cuando el Señor nos llama, cuando Él quiere que nosotros tomemos ese timón, es realmente una responsabilidad muy grande y sobre todo dar, creo yo, muchísimo testimonio y agarraditos de la oración. Excelente, muchas gracias. Con mucho gusto, gracias. Bueno, Voy a buen seguir fin. comiendo, don Ernesto. Excelente. Me gustaría también que alguno de ustedes nos narre, que nos diga, acuérdate y escribe el nombre de una persona que te ha dado confianza, que ha tenido confianza en ti y por qué. Puede ser en la escuela, puede ser en el colegio, puede ser un amigo, una amiga, puede ser en el trabajo, ¿verdad? Ya aquí no vamos a decir ni Jesús o María, no. ¿Quién me cuenta quién es la persona que ha tenido más confianza en tu vida? ¿Cuál es la persona que te ha dado más confianza? ¿Quién ha sido llamado para un gran puesto, cumplir una tarea muy importante? ¿Y quién te llamó? ¿Quién te dio esa confianza? Bueno, yo podría decirles que yo hace mucho tiempo, hace muchos años, cuando era muy joven, siempre era muy participativa de la iglesia. Y me encantaba siempre porque siempre estuve en la pastoral vocacional. Y llevaba muchachas a diferentes comunidades religiosas. Porque mi sueño era que, bueno, que todos conocieran de Dios. Resulta que, resulta que una vez, conversando entre diferentes comunidades, me llevaron un papel de una consagración y yo también tenía la inquietud a la vida religiosa, pero no sé por qué, en ninguna de las que visitaba encajaba. Esa era la realidad, como que no era mi lugar. Y resulta que una vez trabajando en una joyería llegó mi madrina, que en paz descanse, y me llevó una consagración que la transmitieron por el eco. Y me dice, madrecita, esto es lo tuyo. Y yo no sé, entró una espinita en mí. Fui y hablé con un sacerdote y el sacerdote me comunicó con los que estaban en cuestión de las consagraciones. Resulta que ahí conocí a la hermana Laura Pinto Montelegre, que ya de Dios goce. Y la verdad ella me dio mucha inspiración de confianza. Yo diría que ella fue como mi guía, mi compañera en la vida espiritual. Es una virgen consagrada que me brindó apoyo, seguridad, me brindó confianza, me animó en el proceso que llevaba. Cuando tuve el primer proceso con la invitación de ella que me hizo para que conociera su orden, cuando llegué lo primero que me dio fue un abrazo, pero un abrazo tan tierno, tan lleno de amor, que yo me sentí identificada con todos, con las hermanas de la comunidad. Me acuerdo que ese día nos preguntó a todas las que estábamos ahí, ¿quién quiere ser esposa de Cristo? Y yo me quedé pensándolo y bueno, le dije yo. Dije así espontáneamente, yo. Y me hace, ¿estás segura? Le digo, sí, yo doy lo que sea por él. Me dice, bueno, vamos a empezar el proceso. Duré 5 años llevando un proceso viajando de Turrialba a Cartago, de Cartago a San José. Y mi vida la consagré a Jesucristo un 16 de octubre del 2010, ¿verdad? Y todo para la honra y gloria de Jesucristo, porque yo les podría decir que para mí eso fue una bendición en mi vida.
y siento que fue un llamado profundo porque, y les cuento que no fue fácil. Mucha gente me dijo, ¿usted sabe lo que va a hacer? Y si me cuestionaban mi vocación, ¿verdad? Y sin embargo, la hermana Laura me decía, no todos van a comprender, no todos lo van a entender, me decía, y no le digas a todo el mundo tu llamado, lo que sientes por él, porque es él el que se está llamando. Y de verdad vieras que yo tomé la decisión de no contar mi vocación, de llevarla en el silencio. Y siempre que me llamaba me decía, ¿estás tejiendo el vestido? ¿Le estás poniendo perlas? Y yo le decía, sí, hermana, le estoy poniendo perlas, pero las perlas que nosotros le poníamos al vestido eran frutos de amor, ¿verdad? Hacíamos cosas buenas por amor a Jesús y esas eran las perlas que le íbamos adornando a Jesús. Dedicar más tiempo para hablar con Él, visitarlo más en la Eucaristía, en las horas santas, hablar con Él. Esas eran nuestras perlas para Jesús. Y cuando Monseñor Francisco nos llamó para darnos la cita a la consagración, yo sentía como que digo yo, pero ¿será verdad? ¿Será verdad? Porque como tantos años lo estuve anhelando, yo, ¿será cierto esto? Y cuando estuve en la entrevista con él, y ya conversamos con él y él nos dijo, bueno, les voy a dar una fecha de consagración. Y la verdad les digo, yo soñaba con que mi consagración fuera aquí en Turrialba y no, la madre lo quería en Nuestra Señora de los Ángeles, a la 1 de la tarde, perfectamente me acuerdo. Y verdaderamente yo les digo, servirlo a Él es algo muy bonito, muy hermoso, es duro, no toda la gente lo entiende, no toda la gente lo comprende, pero es un llamado profundo porque como ella me decía, la hermanita Laura siempre me decía, recuerda que tu vida le pertenece a Jesús y es para siempre, hasta que nos decía siempre, el matrimonio humano tiene un detalle, se dicen hasta que los muertes los separen. Y dice, nuestra consagración nos dice hasta que la muerte nos une, ¿verdad? Porque esa es nuestra consagración, es perenne, es para toda la vida. Me decían, no hay derecho a divorciarse de Jesús, dice. Aunque se aparezca nadie, no hay derecho a divorciarse de Jesús. Y yo lo recuerdo siempre. Y hay una canción muy hermosa que nosotros tenemos para nuestra vocación, que es Jesús es nuestro prometido y ningún otro amante se nos debe acercar. Entonces siempre tenemos eso consciente de que Él es todo para nosotros. Indispensablemente de lo que esté, sea familia o sea lo que sea, Él es el primero en todo de nosotros. Como la esposa se debe al esposo, nosotros nos debemos a Jesucristo esposo. Pero el llamado es muy hermoso, independientemente de que sea para la vida consagrada o sea para la vida laical. Cuando la persona se siente llamada, se identifica con él y quiere solo servirle a él. Y es algo muy hermoso. Y muchas gracias por permitirme compartir esta experiencia. Qué bonito, qué bonito. Muchas gracias a usted más bien, Sí, por comentarnos esas cosas tan bonitas. ¿Qué le muy parece? lindo. Sí, muy bien, excelente. Él es mi pastor. Hoy estuve con Monseñor ahí intercambiando un poquito antes de la Sí. fiesta de la Virgen. Bien, excelente. Vamos a ver realmente pues, quién toma toda esa gran iniciativa, ¿verdad? Y quién es la persona que más confianza ha puesto en nosotros. Pero vamos a hablar un poquitito antes de lo que es el profeta Isaías, ¿verdad? Vamos a tener aquí el ejemplo de un llamado, así como lo acaba de hacer nuestra hermana. Ahora vamos a ver el llamado del profeta Isaías. Y le voy a pedir a alguno de ustedes que me lea Isaías 6 del 1 al 4. Isaías 6 del 1 al 4. El llamado del profeta Isaías. ¿En Ya en dónde? este, sí, por favor, ya en este curso de un Inaltum ya estamos viendo el primer tema, el llamado. Y para eso tenemos el ejemplo del profeta Isaías.
¿Cómo fue llamado Isaías? El año en que murió el rey Josías, vi al Señor sentado en un trono elevado y alto, y en el ruedo de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con dos se cubrían el rostro, con dos los pies, y con las otras volaban. Y gritaban, respondiéndose el uno al otro: Santo, Santo, Santo es Yahvé de los ejércitos. Su gloria llena la tierra toda. Los postes de tierra de la entrada temblaban a la voz del que gritaba, y la casa se llenaba de humo. Yo exclamé, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vea qué bonito, ¿verdad? Y si viéramos nosotros el profeta Ezequiel, si viéramos nosotros el llamado de Dios a los santos y el llamado que nos hace a nosotros también, vamos a encontrar muchas cosas similares. Bueno, aquí vemos el texto, ¿verdad? El Señor está sentado en un trono, están los serafines que dicen, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. ¿Cuál es la reflexión que nosotros debemos tener? Pues la vocación no nace de un deseo humano de figurar o de una cualidad personal. Nace, ¿de qué dice por ahí? De la soberanía y de la santidad de Dios. Cada uno de nosotros como agente de pastoral, cada uno de nosotros como laico, cada uno de nosotros como personas con una responsabilidad evangélica, ¿verdad? Entramos al servicio porque ha sido sobrecogido, ¿por qué? Por la grandeza de Dios. Imaginemos al profeta Isaías, está en el templo, eso se llena de resplandor, la santidad de Dios. ¿Y cómo queda Isaías? Pues disminuido, digámoslo así, la pequeñez humana, la grandeza de Dios, ¿verdad? Como en todos los llamados, es Dios el que nos llama, es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que nos, nos está sobrecogiendo con su amor, con su grandeza, con su misericordia, ¿verdad? Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 208: ante la presencia de la santidad divina, el hombre descubre su propia pequeñez. Dios es quien rompe la distancia y se revela al hombre para asociarlo a su misión. ¿Mm? Dios es el que rompe la distancia. Qué bonito, ¿verdad? Cuando estamos en tiempo de Adviento, ¿verdad? ¿Qué decimos? Si se rasgasen los cielos, ¿verdad? Es algo de lo que escribe el profeta, ¿verdad? Precisamente si se rasgasen los cielos, ¿verdad? Entonces es Dios el que se abaja, es el Dios el que viene y el que se revela al hombre para unirlo ¿a qué? Para unirlo a su misión. Me gustaría que alguien me cuente también, que me dé un testimonio, cómo es que el Señor lo ha llamado a su ministerio o al apostolado que realiza actualmente. Pues, vamos a hacerlo. Están muy tímidos hoy, yo no sé qué es lo que pasa, ¿verdad? Voy a pedirle a Milena, voy a pedirle a Milena que nos cuente cómo fue que el Señor la llamó. Hola, don Ernesto. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Este, Mile. bueno, fue paulatino, se puede decir. No fue algo así eh, como De un solo impactante momento. o muy definido, digámoslo así. Yo empecé a recibir cursos con la escuela hace, uh, ¿qué se puede decir? Bueno, mm, de 10 a 15 años, más o menos. Un curso de Biblia, eso no se me olvida, porque yo estaba alejada de Dios. De hecho,
Mi papá siempre me regañaba, me decía, usted no va a misa, usted debe ir a misa, ayudar a esos chiquitos. Y en eso hizo mi hijo mayor la primera comunión. Y entonces ahí fue, por ahí fue donde me empezó a tocar. Yo decía, o sea, tengo que acercarlo a la iglesia, yo no puedo seguir igual. Y en eso, en la pizarra aquí de Guadalupe vi un anuncio de un curso de Biblia y digo, yo esto era lo que yo andaba buscando. Y entonces ya ahí empecé a recibir el curso, fueron varios años. Y empezó Ana Flora, que yo creo que casi todos los la conocen. Y ella me insistía, dice, los miércoles se reúne la renovación, vamos para que empiece ahí a congregarse. Y yo sí, sí, un día de estos voy, pero pasó como, bueno, yo calculo como 6 meses insistiendo. Y la mujer no daba a torcer el brazo. Y entonces ya, hasta que por fin, digo yo, ok, voy a ir, voy a empezar a ir. Y ahí empecé, y entonces ya vinieron cursos de crecimiento y y seguí ahí yo en la renovación. Ya después se me presentó la oportunidad de un trabajo, ya era largo y yo le dije, no, ya no puedo seguir, o sea, no había manera. Y entonces ya otra vez me alejé y de repente no recuerdo exactamente cómo entré a Dabar, pero fue como, yo creo que había tenido una conversación con Limni y yo le dije, yo creo que ya es el momento, que ya quiero entrar y por ahí me fui metiendo y hasta la fecha ya llevo como más de 10 años en el ministerio y yo creo que aquí me quedé porque no le veo señas de salir ya nunca más. Ya estoy enganchada completamente. Bien, gloria al Señor. Ya Pero le está voy en la barca, Mile. ya está en la barca. Les cuento Total. algo. En una reunión de la escuela, Vale, vale, amigo. una de las personas que también estaba dando la escuela de formación era Marcela Roque. Y entonces, Marcela, cuando analizábamos el grupo, me dice, don Ernesto, es que vea, yo no sé, esta muchacha, yo no sé cómo hace, porque ella está trabajando en Honduras y me pide que le mande las tareas y después me las devuelve, ya las hace y todo, dice, yo creo que esta persona nos sirve a nosotros para la escuela por el empeño, por la perseverancia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, parte también de este llamado de Milena a participar en la escuela y así de muchas otras formas, ¿verdad? Aquí tenemos a doña Ana Flora, ya la vi que levantó la mano, pero bueno, es el Señor el que nos ha llamado a través de circunstancias, a través de cosas, ¿verdad? Y el Señor nos sorprende. Dice por acá, la purificación del servidor al reconocer la propia fragilidad, ¿verdad? Milena dijo, es que yo necesito del Señor, es que yo no puedo seguir así, ¿verdad? Entonces, al ver la santidad de Dios, el profeta Isaías se asusta y dice, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros. Ya esto en los versículos del 5 al 7. Entonces, un serafín vuela hacia él con un carbón encendido tomado del altar, toca sus labios y le dice, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. Bueno, qué cosa más linda. ¿Ah? Tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado. Muchas veces creemos nosotros de que nosotros somos indignos o que somos pecadores, ¿verdad? Pero Isaías nos enseña que Dios nos llama a los capacitados, sino que capacita, purifica, limpia, perdona a los que Él llama. ¿Mm?
Entonces, vea qué bonito, ¿verdad? Dios no escoge santos, Dios no escoge gente capacitada. ¿A quién escoge? A aquellos que necesitan ser purificados, aquellos que necesitan ser sanados, aquellos que necesitan ser perdonados, ¿verdad? Y precisamente ese carbón encendido, ¿qué es lo que representan? Ya ahora para nosotros en el Nuevo Testamento, pues los sacramentos, la reconciliación y la Eucaristía, que queman nuestra miseria para hacernos dignos embajadores. Yo quisiera preguntarle, ¿hay alguno de ustedes que se cree indigno? ¿O hay alguno de ustedes que cree que por la edad que tiene no está para brindar un servicio al Señor? Y voy aquí otra vez directo. Voy a preguntarle a doña Mari. Doña Mari, ¿cómo se siente usted sirviéndole al Señor? Bueno, sí, yo tuve el llamado, también entrando a la Escuela de Evangelización Dabar por medio de que doña Marlene me ayudó en unas situaciones muy difíciles que tuve familiares y allí comencé poquito a poco. Apenas estoy aprendiendo, pero me ha sido de mucho, mucho provecho. Y sí, yo se lo he dicho y a veces pienso que yo, digamos, no tengo esa capacitación, o sea, yo no estudié ni tengo nada, pero el Señor me sigue llamando y me sigue iluminando y me sigue presentando cosas que en todas las asambleas, en todo algo me llega de lo que yo estoy viviendo. Y sí, yo eso es lo que le digo, y ya, yo ya tengo 71 años casi, entonces, pero se siente que Jesús está y María están con nosotros en ese llamado y aquí voy, gracias a toda el apoyo de los compañeros de la escuela de Avar, aquí voy, pasito a pasito. Bueno, gloria al Señor, un testimonio más, ¿verdad? Entonces vemos que no es por méritos personales, sino que es el llamado del Señor. Toda vocación es un llamado para ir mar adentro, a desprenderse del pequeño horizonte de la vida ordinaria. Eh, dice desprenderse del pequeño horizonte de la vida ordinaria. Cuando yo iniciaba, hace un ratillo también, ¿verdad? Recuerdo que siempre decían, bueno, y ahora usted va a ser miembro de una familia más grande, ¿verdad? Bueno, yo soy hijo único, ¿verdad? Pero realmente he encontrado muchos hermanos, ¿verdad? Y realmente en la iglesia uno tiene una amplitud de lo que es su horizonte. Dejamos a un lado el horizonte pequeño de nuestra vida, de nuestro ser, para tomar el horizonte de lo que es la iglesia, de lo que son los planes y los proyectos de Dios que nos dice, mis planes no son como los míos. Como dista el oriente del occidente, así distan mis planes. Entonces, el Señor nos enseña a poder ampliar, ¿verdad? Hoy administrativamente se utiliza un término que a muchos a veces se sienten ofendidos o que no les gusta, ¿verdad? Y es, hay que tener una mente abierta. Hay que abrir la mente. ¿Abrirla a qué? Al plano de lo que Dios quiere realizar. Que nosotros no entendemos, que nosotros no comprendemos, porque es nuestra pequeñez, es nuestra fragilidad contra el entendimiento, el plan y el proyecto extraordinario y maravilloso de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros cuando nosotros le decimos, yo quiero, Señor, yo quiero hogar mar adentro, yo quiero ir más allá. Y empezamos a adentrarnos dentro de nosotros mismos, empezamos a adentrarnos dentro de la iglesia, empezamos a servir y la verdad es que se abren dimensiones tan grandes y tan extraordinarias que nosotros no nos podemos imaginar.
¿verdad? No nos podemos imaginar. Yo vengo llegando de El Salvador, una misión que tuvimos. Tuvimos una experiencia de un congreso eucarístico, ¿verdad? Extraordinario. Segundo Congreso Eucarístico. Después de 91 años, el Señor nos permitió ser partícipes en San Miguel, en la diócesis de San Miguel, del segundo Congreso Eucarístico, ¿verdad? Ver la cantidad de sacerdotes, ver la cantidad de laicos comprometidos, ver ministros extraordinarios, Legión de María, renovación carismática, ver los acólitos, ver los diáconos y ve uno la iglesia en movimiento. Ve uno el plan de Dios y entonces definitivamente como San Agustín, ¿verdad? Qué mente más pequeña que no puedo yo poder adentrarme en los misterios del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿verdad? Entonces, es extraordinario lo que es el plan de Dios y este llamado que el Señor nos hace. ¿A quién le está haciendo el Señor este llamado? Pues, este llamado es para todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Para todos y cada uno de nosotros. Entonces, pues hay que dar una respuesta al Señor, ¿verdad? Pero claro, seguimos aquí con el profeta Isaías, ¿verdad? ¿Qué qué dijo Isaías ante la pregunta que hace el Señor? Bueno, ¿y a quién voy a enviar? ¿Verdad? Entonces el profeta dijo, inmediatamente levantó la mano y dice, heme aquí, envíame a mí, Señor, ¿verdad? Vamos a ver, yo le pregunto a todos y cada uno de ustedes, hoy el Señor nos dice, ¿a quién enviaré? ¿Qué les respondemos? Envíame a mí. Heme aquí, Heme envíame a mí, aquí, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame envíame a a mí. mí, ¿verdad? Envíame. La iniciativa siempre es de Dios. No nos elegimos Don nosotros. Ernesto, Sí, señora. yo le diría, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Igual, también. Y felicidades también en su día, Carmencita. Ah, muchas gracias, me sentí muy halagada hoy, vieras qué lindo. Bueno, Lo más importante es la Eucaristía en la catedral. bendito Dios. Sí, solo Dios permite esas maravillas, ¿verdad? Amén. El ser humano tiende a pensar que hace un favor a la iglesia al servir. La realidad bíblica es la contraria. ¿Qué dice Jesús en Juan 15:16? No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. No me eligieron ustedes a mí, fui yo quien los elegí a ustedes. No es que si el Señor llama y yo levanto la mano y digo, aquí estoy, ¿verdad? No es que estoy haciéndole un favor al Señor. Es que es Él el que me está llamando. Es que es Él el que se abaja. Es que es Él que me envuelve con su santidad. Es que es el grande y el todopoderoso que me da el privilegio de ¿qué? De poder dar una respuesta positiva para trabajar en su viña. Qué privilegio tan grande, ¿verdad? Qué privilegio poder trabajar y ver y contemplar las cosas del Señor. Eh, no sé si está por ahí. Está por ahí William. Aquí estoy, don Ernesto. William, contanos un poquito de algunos privilegios de las cosas que tú has visto con respecto a cuando Dios te ha llamado. ¿Ah? Y que no es una obligación, sino que es una respuesta generosa que hacemos ante ese privilegio de que Dios nos llama. Bueno, buenas noches para todos y para quienes hoy perseveran en esta experiencia y en este proceso de formación que tiene un claro objetivo, ¿verdad? Darnos ese impulso, ¿verdad? Para seguir adelante,
para poder entender aún más la experiencia de Dios, eh, y tal vez para irle encontrando respuesta a la pregunta de don Ernesto, pues nada es por mérito, es por gracia de Dios. Y ahí es donde las cosas empiezan, ¿verdad? Eh, Saber que es la gracia de Dios la que nos mueve, es por su misericordia, a través de la experiencia que usted, que yo o que nosotros hayamos tenido, sea una convivencia, sea a través de cursillos de cristiandad, jornadas de vida cristiana, quizás la experiencia de iniciación y vida en el Espíritu. Siempre quien toma la iniciativa, ¿verdad? Es el Señor, y esta experiencia de Rema Mar Adentro en el contexto del llamado es una invitación a Pedro, es una invitación a quienes con él también compartían estando en la barca. Es una invitación a la iglesia, a cada uno de nosotros, a no quedarnos en la orilla, quizás de lo que ya consideramos seguro, de lo que ya sabemos, o quizás en la seguridad de nuestras propias fuerzas. Remamar adentro es un privilegio que también el Señor nos permite poder recibir para adentrarnos a, si me lo permiten, a una aventura más allá de la fe, ¿verdad? Confiando en la palabra del Señor, ¿verdad? Porque en todo momento, ante la frustración que podamos estar viviendo, ante la prueba o quizás las dificultades, eh, siempre es un privilegio saber que Dios tiene algo para nosotros, y que solo a través de la perseverancia, del encuentro con la palabra, de la vida de oración, solo a través de la Eucaristía podemos irlo comprendiendo, podemos irlo discerniendo, ¿verdad? Don Ernesto ponía como ejemplo el profeta Isaías, pero cuando nosotros nos detenemos y meditamos en la palabra, bien podemos hallar ya desde el Antiguo Testamento y mucho de aquellos personajes, la experiencia del llamado. Es que no es casualidad, don Ernesto. Por eso, un privilegio es eso. No es casualidad, es diosidencia. Es propósito de Dios el que en esta noche ustedes y nosotros estemos aquí, encontrándonos con la palabra. No es casualidad saber que Él nos propone esta palabra, de la cual Douglas inicialmente la semana pasada nos citaba Lucas capítulo 5 versículo del 1 al 11, para que continuamente lo meditemos. No es casualidad, es un privilegio por la gracia de Dios, es un privilegio por la misericordia de Dios. Mire, sentirse perdonado, sentirnos amados, sentirnos tomados en cuenta para la obra del reino, para la misión, es algo maravilloso, y quizás todo parte de una vocación, ¿sí? La que usted vive, la que usted comparte en su familia, la que nosotros también podemos llevar un poquito más allá, en nuestra comunidad, en nuestro lugar de trabajo, allí donde nosotros nos encontremos. Y solo así, disponiéndonos, vamos a poder ver esos designios de Dios. A ver, esa pesca milagrosa de la cual ahora quizás don Ernesto nos va a hablar, pero siempre hay que ir a lo profundo, ir más allá. eh, y es que es el Señor, es el Espíritu Santo, en definitiva, quien nos va a ayudar. Comprenderlo es quizás, y con esto concluyo, romper con algunos esquemas, algunas conformidades,
salir de algunas zonas de confort, pero siempre Dios toma la iniciativa. Y eso es y será siempre un privilegio. Adelante, don Ernesto. Muchas gracias, William. Romper paradigmas, decimos, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos hoy. Y bueno, nos habla aquí del contexto de hoy. Dios mira las necesidades de nuestra parroquia, de nuestro mundo actual. No llama seres angelicales, busca hombres y mujeres de carne y hueso. ¿Cuándo? Hoy, este año 2026. Si nosotros nos preguntamos cuáles necesidades hay, vemos las guerras que se dan, el hombre no se pone de acuerdo, Rusia y Ucrania 4 años en guerra, los países africanos más de 10, 15, 20 años peleando étnicamente, Estados Unidos, Irán no logran ponerse de acuerdo y así, ¿verdad? Tantas necesidades. Hoy el Señor me permitió ir a hacer unas compritas, ¿verdad? A un supermercado y están haciendo una colecta para el banco de alimentos. Qué gran necesidad tenemos con los hermanos más desposeídos, con los hermanos más necesitados. Hoy Dios nos llama a este mundo de este año 2026, donde el próximo domingo celebramos. ¿Saben ustedes que se celebra el próximo domingo? Algo a nivel mundial a la 1 de la tarde. Vamos a ver quién me dice. La Vamos final a de ver. fútbol. La final del fútbol, ¿verdad? ¿Cuáles son los equipos que van a estar en la final del fútbol? Argentina, España. Eso, doña María, Argentina y España. Y bueno, es algo que vemos a nivel mundial. Vemos la necesidad, vemos los dolores del mundo y hay algunas entradas que valen, imagínense, los palcos donde están ahí bebiendo champán, los mejores lugares, 20 millones una entrada, 40 millones una entrada, 50 millones una entrada, 100 millones de colones una entrada, $200,000. Y todavía entradas más caras, VIP, ¿verdad? Es, es, es una locura. ¿Cómo el hombre se hace insensato? ¿Cómo al hombre se le olvida cuáles son realmente las cosas importantes? Y no es que nosotros estemos, como decía aquí, buscando ser seres angelicales, ¿no? Somos seres de carne y hueso, somos seres de este mundo 2026. Nos gustan los deportes, nos gustan las atracciones, siempre y cuando se pueda. Pero vea, se programan cursos, se programan retiros, pero no se pueden realizar. ¿Y sabe por qué no se puede realizar? Porque el domingo hay un partido de fútbol, 90 minutos, que realmente no trasciende mi vida, trasciende la vida de los que están jugando, de las federaciones. Ellos ganan mucho dinero, pero mientras tanto el mundo desfallece por falta de conocer a Dios. Y nosotros no bogamos mar adentro, no remamos hacia lo profundo de nuestros corazones, de nuestras vidas, para conocer más a Jesús, para que Él resplandezca sobre nosotros como lo hizo con el profeta Isaías en el templo. Y nosotros nos quedamos anclados. Esas son las tristes realidades. Bueno, ahora bien, nadie se da a sí mismo la misión
Todo llamado viene de Cristo a través de su iglesia. Y servimos con una autoridad delegada. Las cosas que se hacen no es por nosotros. Las cosas que se hacen es por aquel que nos ha llamado. Las cosas que nosotros vemos son cosas que vienen precisamente de Él. ¿Qué es lo importante en este llamado? ¿Qué es lo importante en este plan de Dios que nos dice, ven y sígueme? Que nos dice, te necesito. Bueno, Dios se revela y antes de pedirnos algo, Dios se nos muestra. Isaías vea en su trono, ve al Señor en su trono elevado. El servicio nace de la contemplación, no del activismo. El servicio, la respuesta al llamado nace ¿de qué? De una vida de espiritualidad, de una vida de sensibilidad, de la presencia del Señor, porque de lo contrario no podríamos dar una respuesta positiva. El Señor primero se nos muestra, dice Milena, es que yo no sé cómo fue mi llamado, fue poco a poco, es un proceso, un encuentro personal, vamos conociendo al Señor, vamos creciendo y Él cada vez se nos revela más. Hoy día necesitamos tener más oración. Hoy día necesitamos tener un encuentro mayor con la palabra. Hoy día tenemos que luchar por un encuentro mayor con los hermanos más necesitados. Necesitamos unos ojos nuevos para poder contemplar al Jesús pobre, al Jesús necesitado, al Jesús que clama porque tiene hambre, porque tiene sed, porque no tiene vestido, porque necesita justicia. Pero eso solamente a través de la presencia del Señor para darle la respuesta e ir a trabajar. Ante el santo, 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 el ser humano experimenta su propia pequeñez. Si tu servicio no te asombra o ya no te estremece, se ha convertido en una rutina. Y yo quiero pedirles a ustedes que me disculpen, ¿verdad? Y voy a preguntarle otra vez a doña Carmencita. Quiero hacerle una consulta nuevamente. Dígame. Carmencita, ¿qué vimos nosotros en aquel congreso allá en Canadá? ¿Qué? ¿Qué, Perdón, no le qué- qué- escuché. qué vimos nosotros allá en Canadá? ¿Qué manifestación vimos? Uy, Jesús wow. Eucaristía. ¿Qué vimos nosotros? ¿Qué logramos contemplar en aquellas oraciones, en aquella fuerza del Espíritu Santo? Ahí contemplamos la gloria de Dios y la gente sedienta, sedienta del Señor, sedienta de los sacramentos, sobre todo. Ahí pudimos ver cómo estas personas no tienen, bueno, y que nosotros, yo lo voy a ver voy a decir desde este punto de vista, nosotros somos privilegiados porque tenemos los sacramentos, llamémosle así, a mano. Digamos, yo hoy me fui a confesar a las 10 sin pico de la mañana, me pude confesar. Estas personas no, ellos no tienen ese sacramento así tan a la mano. Entonces, nosotros ante el Santísimo, esa gente se desmoronó, ¿verdad? Ver aquellas personas con aquella sed de Dios, abriendo esos corazones, tal vez personas con mucho tiempo de no recibir el sacramento de la reconciliación. Eh, Ay, no sé, es que fue algo tan impactante ver también cómo las personas quieren tener a ese Jesús Eucaristía en sus corazones, pero que sin embargo hay momentos donde no tienen la oportunidad.
¿verdad? Entonces, ese santo santo, como dice ahí, es experimentar esa pequeñez y no verlo. Nosotros podemos, yo les decía ahora, tenemos la gracia de tener los sacramentos a mano, de tener una capilla con el Santísimo, en algunos lugares incluso 24/7, pero no lo veamos, como dice ahí, como una rutina, o sea, voy a ir porque hoy es jueves eucarístico, no, hagámonos adoradores. Y si no podemos hacernos adoradores, por lo menos, miren, 10 minutos, 15 minutos pasar y estar con el Santísimo y agradecer y abrir ese corazón y llenarnos de esa paz y de ese amor que es solo en la Eucaristía y y en el Santísimo nosotros podemos conseguir, porque nosotros somos muy frágiles y con cualquier cosita, con el mínimo ya estamos quebrados. Pero ¿cómo nos podemos volver de nuevo a reunir esas piecitas que se nos quiebran? Solamente con los sacramentos y teniendo a ese Jesús sacramentado siempre al frente. Y yo lo he dicho, si no podemos hacerlo por X o Y razón, ir a la capilla, al Santísimo, ahora está la capilla virtual. Hay capillas virtuales 24/7 en Internet. Ustedes ponen capilla virtual y vean, ahí en el teléfono sale esa custodia, ¿verdad? Que uno a veces quiere como meterse ahí porque lo estamos viendo, aunque sea en el teléfono, pero estamos viéndonos, el Señor nos está viendo y nosotros también, aunque no estemos cara a cara, ¿verdad? Porque ya eso, ya es al final, cuando ya no estemos aquí, que podamos de verdad contemplar su misericordia y su grandeza. Pero sí Amén. vivimos una experiencia, ay, que no hay palabras. Debemos estar contemplando la gloria de Dios en nuestros servicios, Así es. llevando la comunión, llevando la palabra, dando un consejo, eh, las diferentes motivaciones que tenemos. Dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 208: ante la santidad de Dios, el hombre descubre su propia condición de criatura y su fragilidad. Dios rompe esa distancia por puro amor. Qué bueno que es el Señor con nosotros, ¿verdad? Por puro amor, rompe esa distancia, se manifiesta y nosotros vemos nuestra pequeñez y contemplamos la grandeza del Señor. Aquí tenemos unas preguntitas, ¿verdad? Eh, pero bueno, voy a dejar esta preguntita para el final. Hoy Dios requiere una respuesta de nosotros. Ahora sí se ve la pantalla. Sí, Señor. Ok, algo pasó ahí. Bien, hoy Dios nos necesita. Hoy nosotros debemos tener esa concientización de qué, de que Dios nos necesita. La necesidad divina, Dios siendo todopoderoso, elige necesitar de nuestros pies para caminar, de nuestras manos para consolar y de nuestra voz para catequizar. El creador del universo pregunta en voz alta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cuál debería ser la respuesta de nosotros como adultos en la fe, como gente madura, como gente que conoce? Isaías no dice que vaya otro. Isaías no pone condiciones. Su respuesta es un eco del bautismo. Aquí estoy, envíame. Es un sí absoluto a la voluntad del Padre. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia en el 2575 y en el 786.
El servicio cristiano es la expresión máxima de nuestro sacerdocio común. Para el cristiano, reinar es servir. Responder al llamado es entrar en la dinámica de Cristo, que no vino a ser servido, sino que vino a servir. El Señor nos está llamando. El Señor necesita de nosotros. Y bueno, vamos a hacer una conclusión para luego entrar un ratito en oración. Y nos dice, ya la próxima semana vamos a ver las claves, los secretos de lo que es el llamado que Dios hace. Recapitulando, el llamado es por gracia, es por iniciativa divina, requiere purificación constante, humildad, ser quemados como lo fue el profeta Isaías, ya no con un carbón encendido, sino con una vida de sacramentos, reconciliación y Eucaristía. Exige una respuesta activa de parte de nosotros, requiere disponibilidad. Ay, Señor, es que hoy no puedo. Ay, Señor, es que tengo cosas que hacer. Ah, hoy la respuesta es con disponibilidad. Lo que no se hizo hoy ya no se hará. El retiro que no vamos a impartir ya no se dará. Las cosas que pudo haber realizado el Señor ya no se realizarán. Dios te necesita en tu ministerio, en tu pastoral, con tus años, con tu cansancio, con tu situación familiar. Él no te llamó para el pasado, te llama para el presente y en esta comunidad y te llama hoy, en este momento. Y el Señor te dice, tienes que seguir adelante. Que tengo problemas, Señor, sigue adelante. Señor, que tengo situaciones económicas, sigue adelante. Señor, que lástima, no está mi hermana, doña Gladys Coto aquí, pero allá en El Salvador llegó un hermano, le hicieron un cateterismo el viernes por la mañana, llegó arrastrándose al retiro que tuvimos y su esposa enferma también, ya adultos mayores. Y el día domingo dijo, valió la pena venir arrastrándome. Y si tengo que servirle al Señor a rastras, así le voy a servir al Señor. Con el catéter acá, ya sus riñones no generan. En una situación complicadísima, arriesgó su vida. Tenía que hacer la diálisis el día sábado. Pidió que se le hicieran el viernes. El médico le dice, usted se está arriesgando. Dice, nada importa, quiero estar en el encuentro con el Señor. Que ya estoy muy viejo. Así te necesita el Señor. Hermanos, pregunta, ¿qué respuesta le damos hoy al Señor? No sé si alguien tiene algún comentario, si alguien quiere agregar algo, si alguien quiere darnos el testimonio de su servicio al Señor. Hoy el Señor te necesita. Doña Cristina abrió micrófono. No sé si quiere hacer un comentario. Sí, me gustaría hacer un comentario de cómo el Señor me llamó. Adelante. Bueno, me llamó desde, desde muy joven, anduvo atrás mío, ¿verdad? Pero, Casi nada de galán tenía detrás suyo. fíjate. Pero resulta que
fue en la renovación donde yo tuve ese encuentro con el Señor, en curso de vida en el Espíritu. Pero la forma en que yo llegué fue muy, siempre llego así, de una forma que uno no espera. Mi hogar estaba hecho leña, ¿verdad? Como dice uno. Había muchos problemas, muchas situaciones. Mi esposo era un hombre así como dominante, que uno hacía lo que él decía. Entonces, un día estaba yo limpiando, barriendo la acera en mi casa y oía música. Y había una vecina en la puerta. Le digo, ¿qué es lo de dónde se escucha esa música? Me dice, es que viene una señora a la abuelita a hacer una oración aquí, desde la abuelita Cartago, ¿verdad? Y me dice, ¿por qué no vas? Yo sí, tal vez vaya. Y vine y le pedí permiso a mi marido, porque yo le pedía permiso para todo. Pero él no esperaba que yo me quedara. Me dice, sí, sí, vaya. Como a los 15 días de eso, viene otra hermanita del mismo grupo y me dice, ¿por qué no? Vieron que van a hacer un curso de vida en el Espíritu en el Carmen, cuando eso era el Carmen. Y me dice, ¿por qué no lo hace? Entonces me fui de mi marido y hicimos un canje. Yo le dije, no vuelva a la oración, pero yo quiero hacer el curso. Y entonces hice el curso de los crecimientos. Y, por cierto, hice el curso 2 veces, porque duraron mucho en los crecimientos. Entonces volví a hacer el curso de vida. Primero lo hice con Dorita, pero seguro se acuerdan, y después lo hice con Doña Luz. Y hice los encuentros y todo eso, y ya y ahí fui. Ya se me olvidó que a mi marido no le gustaba nada de eso. Y entonces ahí empezó mi, mi camino, el camino que el Señor me quería. Hasta la fecha, porque gracias a Dios ahí empezó. Y tuve que pasar muchas cosas, muchas. Una vez me dice mi marido, bueno, o deja esa carajada, me dice, o me voy. Yo como nunca le respondía nada. Entonces, ni se fue él, ni me fui yo. Y así pasó, yo iba a formaciones donde fuera, a cualquier hora, y a San José, y a donde fuera, y a retiros, de todo. Y gracias a Dios, pues aquí estoy, haciendo la fuercita, todavía fuerceándola para servirle al Señor en lo que yo pueda, en lo que Él me permita servirle. Bueno, gloria al Señor. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Él tiene sus formas de llamarnos. Lo importante es darle una respuesta. Y todos y cada uno de nosotros ha sido llamado por el Señor. Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a brindar un servicio. Así es que no importa la edad que tengamos, no importa la pastoral en que trabajemos, el grupo apostólico, el Señor nos ha llamado. O puede ser que el Señor nos esté llamando ahí donde estamos, en el hogar, ahí en la familia, ahí en intercesión, rezando el rosario, dando un buen consejo. Son las formas en que Dios nos llama. Hoy lo que tiene que quedarnos claro es que el Señor nos ha llamado a todos y cada uno de nosotros. Él espera una respuesta positiva. El llamado requiere la purificación, la transformación. Requiere que nosotros le permitamos al Señor que nos envuelva en su santidad. Requiere que nosotros boguemos mar adentro y que desde la espiritualidad nosotros podamos dar un testimonio, que nosotros podamos servir, porque hoy el Señor necesita de nuestras manos, necesita de nuestros pies, necesita de nuestros ojos, nuestros oídos, necesita de nuestra voz, a un mundo indiferente y a un mundo que necesita saber que hay un Dios que le ama. Vamos a, vamos a hacer oración. Voy a pedirle a Emilia ahí un cantito si tiene. Y si no, Sí, sí, sí tengo. ok, entonces hagamos el cantito y hacemos un ratito de oración para Don concluir esto. Ernesto, Sí, señora.
y algo muy importante y uno se regocija en el Señor. ¿Por qué? Porque, como dice sus palabras, por tus frutos te reconoceré. Y bendito sea el Señor que por el testimonio que uno da, a uno los llaman para pedir oración por muchas necesidades que se están dando y mucha gente comete muchos errores porque no tienen el conocimiento de la palabra de Dios, la fuerza que viene desde lo alto. Yo sé Amén. por qué se lo digo, porque yo que soy de Eucaristía diaria y de estar en el Santísimo, tengo muchos testimonios que dar por medio del poder de la oración y la Eucaristía. Amén. Buenas noches. Definitivamente. Y hoy es un llamado también. El Señor nos hace un llamado primero a estar con Él. A estar con Él. De hoy en 8, pues vamos a profundizar en esto. Estar en esa relación, estar en ese momento de encuentro que necesitamos. Pero bueno, escuchemos el canto y hacemos oración. Redes vacías, aunque duro se trabajó. Redes vacías, cansados y ya sale el sol. Fue larga la noche y agitado el viento, la luna llena testigo en silencio. Pero por tu palabra echaré la red. Rema mar adentro, rema contra el viento, rema mar adentro. Vidas vacías, angustia y desilusión. Vidas vacías, tristeza y falta de amor. En un laberinto y no encuentro salida, sombras, tinieblas confunden mi vida. Pero por tu palabra me levantaré. Descansar, rema que en la otra orilla Jesús te esperará. Confiad en Él, escuchadle a Él, mírate en su rostro y perseverad en Él. Confiad en Él, escuchadle a Él, mírate en su rostro y rema, rema mar adentro, aléjate de la orilla y rema, rema, no tengas miedo ante lo desconocido y ante la inmensidad del mar. Rema, rema y echa las redes y pesca, pesca en abundancia. Rema, rema que Cristo va sentado junto a ti en la barca, Él te acompañará en la travesía hasta el final. Amado Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Gracias por este día en que hemos celebrado a la Madre del Cielo bajo su advocación de Nuestra Señora del Carmen.
En este momento rogamos su intercesión por todos y cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque nos has llamado, porque nos das el privilegio de conocerte, porque nos das el privilegio de poder hablar de ti. No es por nuestra sabiduría, no es por nuestra capacidad, no es por lo que nosotros hacemos, es por tu amor, es por tu misericordia, es porque tú te abajas. Qué grande y qué maravilloso eres tú, Señor, qué pequeños que somos nosotros. Sin embargo, hoy nos dices que necesitas nuestras manos, que necesitas nuestros pies, que necesitas de nuestra voz, que necesitas de nosotros para que podamos hacer un mundo mejor, para que podamos tener una mejor familia. Y en tus manos, Señor, ponemos en este momento nuestras familias, nuestros hogares. Te pedimos que nos ayudes a dar testimonio, que nos ayudes, Señor, con aquellos miembros que están más lejos de ti, que nos ayudes, Señor, a darles una palabra para que haya una transformación en sus corazones. Hoy te abrimos de par en par las puertas de nuestros hogares, las puertas de los hogares de nuestros seres queridos. Hoy entregamos sus vidas para que tú llegues hasta ellos con tu santidad, para que tú llegues hasta ellos con tu poder, con tu amor, con tu misericordia. Mira, Señor, cuánta necesidad hay, empezando por casa, Señor, una necesidad espiritual especialmente. Ayúdanos, Señor, a llevar tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a que nos vean diferentes, que vean que tenemos una vida de sacramentos, que vean que somos transformados y renovados por el fuego de tu amor. Cuánta tristeza y cuánto dolor en el mundo, cuánta situación de homicidios, cuánta situación de narcotráfico, de guerras, de violencia, de injusticia. ¿Qué diremos hoy? ¿Qué te responderemos, Señor, ante tu pregunta? ¿A quién enviaré a consolar a este mundo? ¿A quién enviaré para que lleve una palabra de amor, de paz? Que convencido, Señor, de tu amor y tu misericordia para con nosotros, del llamado que nos has hecho desde el día del bautismo, que nosotros hoy podamos decir, heme aquí, Señor. Envíame a mí para hacer tu voluntad. Envíame a mí, Señor, a pesar del cansancio, a pesar de la edad, a pesar de los problemas, de las dificultades, de las situaciones económicas, porque tú, Señor, te encargarás absolutamente de todo. Permítenos remar más adentro. Permítenos, Dugin Altum, crecer en espiritualidad para luego poder llevarte al mundo que se desangra porque no te conoce o porque es indiferente a ti. Señor, en tus manos ponemos nuestro país, Costa Rica, al norte, al sur, al este y al oeste, lo alto y lo bajo. En tus manos ponemos, Señor, todo lo que son aquellos puestos de gobierno, aquellos que tienen autoridad para cambiar cosas, para cambiar leyes, para el bien social. En tus manos ponemos, Señor, a los que cumplen un puesto público para que sean auténticos servidores. Y en tus manos ponemos, Señor, todo lo que es el servicio de los laicos, para que podamos, Señor, profundizar
para que realmente podamos tener ese encuentro personal contigo permanentemente para dar testimonio. Que no nos preocupemos tanto, Señor, de las cosas de este mundo, que no le demos más importancia a las cosas pasajeras, sino que le demos importancia, Señor, a las cosas que trascienden, a las cosas que son para la vida eterna. Bendice a tantos que sufren, bendice a tantos que están postrados en las casas, en las camas de hospital, a tantos que están, Señor, deambulando por las calles, que no tienen techo, que no tienen abrigo. En tus manos ponemos a todos aquellos que hoy son esclavos de un vicio, de un pecado, de una situación difícil, de una situación de drogas. En tus manos ponemos, Señor, aquel que tiene hambre, que no tiene el techo, que no tiene trabajo, aquel que está triste, aquel que se encuentra, Señor, en la oscuridad, aquel que no ve una oportunidad para salir adelante. Oh Señor, envía la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu. Ven, invádenos a cada uno de nosotros y que podamos aportar, Señor, lo que esté a nuestro alcance para poder llevar ese aporte, ese aporte que sea una respuesta al llamado que tú nos has hecho, una respuesta a las tres dimensiones que hemos recibido desde el bautismo de sacerdotes, profetas y reyes. Bendice, Señor, a nuestras autoridades eclesiásticas, la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Bendice a nuestros obispos, Señor, a nuestros sacerdotes, a los diáconos, religiosos, religiosas, grupos apostólicos. Envía la fuerza y el poder de tu Santo Espíritu. Renuévanos, Señor, con el fuego de tu amor, para que podamos contemplar tus obras grandes y maravillosas, para que seamos testigos de tu poder, para que podamos contemplar tu grandeza, nuestra pequeñez, y para poder decirles a muchos otros, Duc in altum, boga mar adentro. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Gracias por todo lo que haces en cada uno de nosotros. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te ensalzamos.